del evento que vivimos en Barquisimeto en días pasados, de la procesión de nuestra madre, la Divina Pastora, el sábado, estuvimos comentando con Monseñor Aldo, nuncio apostólico, y con Monseñor Castillo, y también con curas y monjas, etcétera. Estaba la esposa del alcalde, y estuvimos reflexionando, ¿no? Nosotros, después de haber vivido de verdad momentos inolvidables, momentos hermosos, no solo por la concurrencia en la procesión, sino también por las expresiones de fe y además de amistad, de encuentro que nosotros pudimos recoger en el recorrido de la procesión. Yo creo que momentos añorados por propios y extraños, por venezolanos, por gente que viene de otros países y se encuentra con una realidad que de alguna manera contrasta con el momento que estamos viviendo en Venezuela, que sin duda alguna es uno de los momentos más difíciles que hayamos podido vivir en los últimos años de la historia venezolana, y que exige, así como nosotros pudimos caminar los 7.5 kilómetros, todos como hermanos agarrados de la mano, como lo he dicho siempre, orando, reflexionando, unidos en la fe, pero también en la esperanza y en la palabra de Dios. Hoy más que nunca, esta circunstancia que nadie puede negar, estos momentos cruciales para Venezuela, que exigen de nosotros mucha responsabilidad, no solo de los actores de la economía, de los actores políticos, de quienes hemos asumido la intermediación, la interlocución de la gente frente a los diferentes niveles de gobierno para la resolución de sus problemas. Ello demanda responsabilidad, mesura, compromiso con el país y sobre todo, especialmente del Ejecutivo Nacional, mucha reflexión y rectificación. Hemos visto cómo en estos últimos días se ha agudizado el problema económico en el país, cosa que no deja de preocuparnos no solo a los gobernantes, a los ciudadanos, a los padres de familia, que no tienen certeza, que no hay hasta ahora conocido un camino que promueva de verdad soluciones en concreto frente a una circunstancia que cada día genera más incertidumbre y es más agobiante. Nosotros decíamos en esa conversación con Monseñor Nuncio Apostólico y con Monseñor Castillo que hoy más que nunca, sin arrogancia, sin prepotencia, sin condicionamiento alguno de carácter político, sin amenazas y sin persecuciones, hoy más que nunca el gobierno nacional, el Ejecutivo Nacional, en atención a los llamados de la mayoría de la población, está obligado a convocar a la gran concertación productiva para rescatar el aparato económico del país, a convocar no solo a los actores de la producción, a los distribuidores, a los actores de la economía, para afianzar el aparato productivo nacional, sino también a los actores de la política, para poder dar garantías de gobernabilidad, de tranquilidad, de paz y de sosiego en este país que nos pertenece a todos. Es triste y lamentable cómo observábamos en meses y años anteriores Venezuela, el espléndido país, dispuesto incluso a resolver los problemas de nuestros países hermanos. ¿Cuántas gestiones se hicieron para resolver, para subsidiar y para acordar sobre la base del potencial económico, productivo, petrolero venezolano, problemas que se priorizaban en otras latitudes? Y contrasta ahora, triste y lamentablemente para nosotros, que en una revisión, un diagnóstico comparativo con países, por ejemplo, como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, México, etcétera, ahora estemos nosotros en una condición de minusvalía económica y financiera frente a estos países, y ello debe llamarnos, repito, a la reflexión. Oportuno y pertinente es revisar los hechos de la historia
frente a circunstancias como esta. Por eso digo que necesario es abordarlo o abordar el problema o los problemas estrictamente desde lo económico y lo social, interpretando de manera fehaciente el sentimiento y la expectativa de la gente que no quiere otra cosa que le resuelvan sus problemas. El pueblo lo que desea es alimentos, medicinas, bienes y servicios de calidad. Y se los demanda a un Estado que debe promover a todas luces encuentros que promuevan la concertación en la resolución del problema del ciudadano. De allí el imperativo necesario, conveniente y urgente encuentro con los actores de la economía. Y de allí exhortamos, por eso hablo de reflexión y rectificación, para no volver a incurrir en los desmanes del pasado, que en buena medida condujo a estas circunstancias. Recordemos las expropiaciones, las confiscaciones, la persecución a la iniciativa privada, cuando muchos en aquel momento como ahora hablábamos de diálogo, de encuentro para la productividad y de diálogo para la gobernabilidad. Repito, no son las amenazas, no es la persecución, es la interpretación del sentimiento de las grandes mayorías para poder concertar en la resolución de los problemas de ellos. Por eso, estas circunstancias debemos verlas con mucho cuidado, con mucho cuidado. Yo repito una vez más, responsabilidad, mesura, compromiso con Venezuela, más allá de nuestros partidos o de la visión política que acompañemos. Más allá de eso, el compromiso es con el país. Y de allí, las posturas. Cuidado con el oportunismo y el cálculo político frente a circunstancias como esta. Nosotros hoy jugamos un rol determinante como ciudadanos, como orientadores, como conductores de la política de partidos en el Estado nacional. De allí que revisemos aspectos relevantes de la historia, de la más reciente incluso, caso Venezuela, protestas inicialmente pacíficas que se convirtieron en violencia, ataque desmedido de las fuerzas del orden público que rayaron en violación de derechos humanos y que condujo al país a una situación de anarquía, de caos, que dejó muertes, luto, tristeza y miseria. Esa es una verdad ineludible. Allí está esa realidad. Pero hay muchas realidades más allá de nuestras fronteras. Colombia, El Salvador, Europa y cuántos otros países. Chile, que han vivido episodios tristes y lamentables para posteriormente entender que solo es posible superar los escollos de las crisis cuando de manera responsable nos elevamos en la diferencia para acoger la concertación como único mecanismo factible, posible, en los acuerdos que puedan atender el problema en búsqueda de soluciones. Acá mismo, nosotros podemos revisar de Venezuela, quienes responsablemente podemos decir al país que el modelo fracasó, que urge explorar otras vías. Nosotros hablamos de progresismo para el debate, con todos los actores, con todos los sectores. Este país nuestro, para quienes
pupulan, magnifican y en ocasiones incitan a la violencia. Nadie en Venezuela está preparado, nadie, para un estallido social, para una guerra civil, mucho menos para un golpe de Estado. Nadie lo quiere. Salgan a la calle a preguntar a la gente. ¿Quién puede aspirar a un estallido social que comience en un supermercado, pero que puede terminar en la sala de tu casa? Esa es la verdad. Quienes vivimos la década de los 80, el angustioso Caracazo, que lo vivimos desde las calles de Caracas, podemos decir hoy, en el nombre de Dios, no tengamos que vivir otro episodio como es en Venezuela. Por eso hay que tener mucho cuidado con los llamados. Es momento de conciencias, es momento de reflexión, de rectificación. Es el momento de lo económico, de lo social, y es el momento del cuidado de lo político. Repito, un estallido social, una caja de sorpresa, comienza en un supermercado y puede terminar en nuestras viviendas. Una guerra civil, hermanos contra hermanos, donde reina la anarquía y el desorden, donde nadie respeta los derechos de nadie, que nadie apueste a esas salidas, que nadie apueste a los golpes de Estado. Este libro que conseguí en una librería de Chile, La democracia semisoberana, Chile después de Pinochet. Muchos de los que aplaudieron en la década del 70, aplaudieron con bombos y platillos a Pinochet porque inició su persecución política a factores de izquierda de la época en Chile. Terminaron después llorosos, pesadosos y perseguidos también. Dictadura es dictadura. No hay dictadura buena. No la ha habido ni la habrá jamás. Y uno se pone a revisar este libro, que creo que es de obligatoria lectura. ¿Qué ocurrió en Chile después del régimen de Pinochet? Aquí dicen, por ejemplo, decisiones estratégicas en el país. Crisis económica de 1983. El papel de los medios de comunicación social. El poder presidencial y la autonomía del Banco Central. La legitimación de la democracia por desempeño. Las organizaciones empresariales. Un país dividido por el pasado. La imagen de la política, de los políticos y de los partidos. Una recopilación interesante de lo que deja la anarquía, la violencia y las aventuras. De allí que nosotros, una vez más, insistamos en la calma, repitamos hasta más no poder la actuación responsable de quienes tenemos también responsabilidades en la conducción del país y liderazgos reconocidos frente a la gente. Decían en una de las consignas hace unos meses atrás, prohibido cansarse. Yo diría prohibido atorarse. Que nadie se atore. Caminos de sabiduría y administración del tiempo, en el marco siempre de la Constitución y de las leyes. Y ajustados a ella, propiciar la concertación, como lo hiciera Chile, de manera exitosa, para poder alcanzar la reconciliación y la paz. Violencia no resuelve violencia. Violencia no resuelve problemas. Eso es mentira. Un problema no resuelve otro. Decía yo, no hay país que haya logrado en la historia del mundo superar sus dificultades dividido, fracturado
en el marco de distorsiones anárquicas y enfrentados, polarizados al extremo, como si viviéramos una guerra fratricida entre hermanos. Ningún país jamás puede superar una crisis en esas condiciones. Como no hay país que haya desaparecido en el tiempo producto de una crisis. Otros países las han vivido más difícil que la nuestra. Brasil, Chile, Colombia, que ahí están sentados después de más de 50 años. Cuba, sentada con los Estados Unidos, ¿quién lo iba a creer? Después de más de 50 años. Nosotros no podemos estar supeditados al anacronismo del pasado, de los odios, de la confrontación. Es el momento de la reflexión. Es el momento de la rectificación, especialmente del gobierno. Rectificación y reflexión. No es el momento de los odios y la persecución, de las amenazas. Ojalá y el gobierno convocar al sector productivo y a las empresas distribuidoras de alimentos y de medicamentos y en conjunto se explorara soluciones en concreto para hacer más productivo el país y poder dejar detrás de nosotros este triste y lamentable capítulo, y que esto sirva de experiencia para que podamos obrar siempre en función de la gente, del pueblo, de la Constitución y no de visiones ideológicas o partidistas. En fin, nosotros queríamos, después de esta magnífica, aleccionadora y enriquecedora procesión de nuestra Madre, la Divina Pastora, queríamos hacer estas reflexiones con ustedes, con el pueblo de Lara, desde aquí para Venezuela. Igual las vamos a hacer, Dios mediante, esta semana en Caracas. Que prive la sensatez. Cuidado con las acciones políticas, no se conviertan las mismas en un error histórico que pese sobre nuestras espaldas para toda la vida. Ojalá, y yo lo decía ahorita, ojalá, primero, que el gobierno entienda lo que acabamos de decir, que no se puede superar la crisis de ningún país con enfrentamientos divididos, amenazando, persiguiendo. Eso no existe. Aquí de lo que se trata es de sumar voluntades en función de concertar soluciones que permitan de verdad allanarle el camino a la mayoría de la población, que nadie puede negar tiene dificultades para accesar a bienes de primera necesidad, especialmente los alimentos y las medicinas. ¿Qué debería hacer el gobierno? Anunciar medidas económicas que restablezcan el aparato productivo nacional que está caído. Vivimos casi que exclusivamente de las importaciones, eso es verdad, no se puede negar. Vayamos al campo, vayamos a las empresas, a las zonas industriales, que de una vez por todas nos apartemos de las expropiaciones, las confiscaciones y la persecución a la iniciativa privada. Ahora mismo en Cabudare está sucediendo una situación que en nuestro criterio es por demás irregular, con unos terrenos urbanos tomados por funcionarios del Instituto Nacional de Tierras sin ninguna justificación, violentando toda norma. Terrenos además con los cuales se han logrado acuerdos con el propio Ministerio de Vivienda. Esa forma atropellante, en algunos casos interesada, no puede seguir conduciendo los destinos del país de esa forma. Eso que de repente unos funcionarios, bueno, ellos decidieron que quieren viviendas en un terreno que es urbano, donde hay decisiones de tribunales. Eso es un irrespeto, un desconocimiento a la Constitución. Así no podemos sacar el país adelante. Nosotros exigimos concertación con todos los sectores. Exigimos verdaderas medidas apegadas a la realidad económica del país, ajustadas a ella. La unificación cambiaria, por ejemplo. Darle certidumbre, confianza
a la inversión. Ya hablábamos de la autonomía necesaria del Banco Central de Venezuela. La revisión exhaustiva de todos estos subsidios, acuerdos y beneficios con otros países. ¿Por qué no? ¿Cómo es que tenemos una situación nosotros de desajustes económicos, pero subsidiamos otras economías? Y otorgamos además beneficios y regalos a otros países. Eso no puede ser. Y así como eso, otras decisiones. Aquí se ha hablado del ajuste del precio del combustible. ¿Por qué no? Pero primero tenemos que revisar esos subsidios. Y revisar también a la hora de decidir sobre materia o sobre esta materia, el destino de esos recursos. ¿A dónde irían esos recursos? Que pudieran muy bien utilizarse en adquisición de alimentos, medicamentos, pudieran representar, así lo dicen conocedores de la materia, 10.000, 12.000 millones de dólares al año. Ahora, el Ejecutivo Nacional tiene la última palabra. Está en sus manos recomponer la situación de desequilibrio que vive el país. Y seguro que a ello apostamos la mayoría de los venezolanos. Como apostamos a la gobernabilidad, apostamos también al hecho electoral, como también al reencuentro y a la reconciliación. La unidad como patrimonio de Venezuela para superar la crisis que vive el país y que nadie puede negar, que es una verdad, que está allí, que la vivimos día a día, todos sin excepción, todos los sectores, y que es de alta responsabilidad de quienes tenemos también y hemos asumido la conducción de instancias de gobierno, en este caso lo que nos corresponde a nivel regional. Yo lo decía, es el momento de actuar con mucha responsabilidad, prudencia, responsabilidad, sensatez y mesura frente al país. La gente lo que quiere es que le resuelvan sus problemas de los alimentos, los medicamentos, los autopartes, todo eso. La gente lo que no quiere es peleas, confrontaciones ni anarquía. Interpretemos el mensaje de la gente. Confluir en la solución, no en la complicación. Lo primero es el abastecimiento necesario de todos los centros de distribución de alimentos y medicamentos especialmente. La distribución, yo lo decía, para eso hay que mejorar la producción en el país, restablecer el aparato productivo, generar confianza y concertar con los actores de la economía. Por otra parte, nos corresponde a nosotros articular, coordinar con los diferentes cuerpos de seguridad del Estado a los fines de que nosotros podamos garantizar en cada espacio que la gente tenga acceso a los bienes de manera regular y normal, con orden.